Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Soy Mónica Porto. Un placer estar con vosotros otro ratito más charlando y abriendo conciencia. Ya sabéis que me encanta trabajar lo que sería la inteligencia emocional, la inteligencia sensitiva la llamo yo y sobre todo ayudaros a daros conciencia y tener una vista pájaro de todo lo que nos va ocurriendo en el día a día, ¿no? Para transformar. Así que vamos a hablar sobre algo bastante común y lo vais a reconocer, es un patrón que seguramente todos hemos detectado, tanto nosotros mismos como o tal vez en otras personas, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que sería estar enamorado de estar enamorado o estar enamorada de estar enamorada. Esto es algo que me dijeron hace mucho tiempo. Una persona que conocí me dijo que no sabía si estaba enamorado de estar enamorado o realmente estaba enamorado de mí, ¿no? Y, y esto es algo que al principio no lo entendía, evidentemente. Por aquellos años yo tenía una conciencia también bastante baja, pero sí que se me quedó bastante marcada esta frase, ¿no? Digo, ¿qué es esto de estar enamorada o enamorado? En este caso, de estar enamorado. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y años después empecé a tener conciencia de lo que significaba esta frase y a un nivel más profundo, evidentemente, porque la persona que me lo dejó, pues me lo dejó muy superficialmente y no sabía el grado de profundidad que podía conllevar esta frase, ¿no? Esto es un patrón de conducta y ahora veo cada vez más este patrón repetido pues en las relaciones de pareja o en las relaciones emocionales que hay entre una persona y otra. ¿Cuándo ocurre esto de estar enamorado, de estar enamorado? ¿O qué significa? Vamos a empezar por el origen, ¿no? ¿Qué significa esto de estar enamorado de estar enamorado? ¿O sería el eterno enamorado o la eterna enamorada? Pues son aquellas personas que están siempre, siempre en el mismo proceso de enamoramiento, o sea, en el proceso inicial de lo que sería el enamoramiento de una relación y no avanza. O sea, solamente están en ese momento, ¿no? Y luego cuando hay que dar ya pasos, que sería el paso de profundidad, lo que sería profundizar en un vínculo y empezar a construir, estas personas no pueden ir más allá, o no pueden o no quieren, evidentemente. Entonces siempre se quedan en la fase dulce, en la fase más pasional, en la fase, digámoslo así, entre comillas, más de luna de miel, que sería la fase de estar enamorada, ¿no? De enamorarse, ¿no? Esa fase en la que estás ahí con esa sensación que se te vuelca el corazón, que estás pensando en esa persona una y otra vez, que se te va la cabeza para todos los lugares, menos para lo que tienes que estar, y etc, ¿no? Sería como un chute constantemente de dopamina, ¿no? Y de estar ahí con esa sensación. Y en el fondo, bueno, no en el fondo, es bastante menos que en el fondo. O sea, al final las personas que solo pueden o quieren tener esta situación en su vida están bastante colgadas a esta sensación, que es una sensación química que produce el cuerpo en estas fases de enamoramiento, ¿no? Entonces, esas personas son adictas a ese chute y a vivir lo que ellos piensan que es el amor desde ahí. Y en el momento en el que hay que profundizar con la persona y en el que hay que dar pasos en los cuales ese chute químico no lo tienen o piensan que no lo tienen, pues entonces empiezan a autosabotearse, a pensar que, pues que esa relación ya no da para más, o que se aburren, o que simplemente empiezan con la tapa o con el ego disparado o con los miedos disparados, ¿no? Entonces el saboteo es lo que al final
digámoslo así, cancela la relación, ¿no? La finaliza de alguna forma, ¿no? Y prefieren, ¿no? O sea, al final estas personas están colgadas de estas emociones y prefieren vivir constantemente en este tipo de situación, de las primeras quedadas, las primeras veces, de todo, ¿no? Pero siempre de una forma muy superficial, no, sin profundidad. Es decir, cuando estás en esta fase de luna de miel o fase de estar enamorado constantemente o del enamoramiento eterno, no quieres profundizar, no se va a profundizar en la relación y en conocer a esa persona, no se quiere. O sea, realmente lo único que se quiere es pasar el rato. Y pasar rato significa darle más química al cuerpo, ¿no? Y darle más química al cuerpo es estar en la pasión y en las emociones fuertes. Entonces, fijaos en el organismo, como al final demanda este tipo de emoción, como el que le gusta el paracaidismo y necesita chutarse adrenalina, o el que necesita una emoción fuerte y está haciendo deportes de riesgo, o cualquier situación que genere una forma de vida que te haga sentir que estás aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a profundizar, ¿no? ¿Por qué una persona necesita este tipo de chute químico? ¿Qué disparador hay, digámoslo así, qué patrón hay aquí, ¿no? Y qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque esto, perdonad, pero no es normal. O sea, una persona que tiene relaciones constantemente superficiales y que concatena una relación con otra, es decir, una persona bastante promiscua, pero con relaciones cortas, que a lo mejor no duran más de los 2, 3 meses o 4 si llegan, porque a partir ya del quinto o sexto mes ya empieza a haber más que apego y ya se sabotea la relación. Pues esto no es natural. Aquí hay una situación que hay que profundizar para sanar, porque aquí hay una herida bastante grande, ¿no? Una o dos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que si hacemos este patrón, que es un patrón repetitivo de necesidad de sentirnos vivos a través de las relaciones que son más fuertes, más impactantes, que son las relaciones pasionales, y la química que se produce en nuestro cuerpo, la satisfacción, digámoslo así, rápida. Esto da igual, fijaos, que sea la pasión, el sexo, o da igual que vayamos a una satisfacción rápida a través de una comida, o a través de un alcohol, o a través del juego, o a través de cualquier cosa o del azúcar mismamente, de cualquier cosa que nosotros obtengamos esa gratificación química, ¿no? Sentirnos bien de una forma rápida, placentera. En el caso de lo que es el enamoramiento eterno, una persona lo que obtiene también es una apreciación constante de quién es. Es decir, no solamente esto aporta una sensación de importancia de sí mismo, ¿vale? O de sí misma, sino que también le está aportando una seguridad, ¿no? Y ¿cómo se diría? Un sentirse querido de una forma muy rápida y muy efímera, ¿no? Pero como todo lo que se construye de una forma tan rápida también desaparece muy rápidamente, ¿no? Entonces vamos a ir a las polarizaciones, porque esto es una polarización, y las personas que requieren de este tipo de chute en concreto, de estar constantemente enamorado o enamorándose, ¿no? El enamoramiento eterno, primero, ¿qué es lo que se obtiene? Estamos hablando de que se obtiene esa sensación de estar apreciado, esa sensación de que supuestamente nos quieren, una sensación de que somos importantes para alguien, que somos atractivos para una persona, y como esto digamos así, se concatena de una a otra relación, estamos constantemente sintiendo que somos interesantes, ¿no? Y de hecho las personas que
necesitan constantemente ser admiradas por otras y necesitan tener este tipo de patrón, requieren que no solamente sea una persona a las que gusten, sino que quieren gustar a más y quieren y necesitan la atención y la aprobación de muchas más personas. Van buscando la aprobación de los demás, ¿vale? Normalmente del género contrario, ¿no? Normalmente, aunque también hay excepciones, también puedes buscar el género tuyo, pero normalmente es el género contrario. Entonces, es un reporte químico, ¿vale? Es una química que nosotros vamos necesitando, que va necesitando este tipo de patrón y que esconde, y esta es la polarización, digámoslo así, que esta es la parte de sentirse, tener la necesidad de sentirse admirado constantemente, y esta polaridad lo que refleja es una falta evidentemente de amor propio, ¿vale? Las personas que están constantemente de relación en relación, de una forma saltando, y que no pueden profundizar en las relaciones y que no pueden estar más de 4 o 5 meses y no pueden abrir su corazón y no pueden o no quieren abrir su corazón y no profundizan, normalmente vienen de heridas donde han sido rechazados o donde han sido abandonados, pero principalmente puede ser más rechazo que abandono, pero también van de continuo porque van de la mano estas dos heridas. Entonces, siempre recordar que la gran mayoría de nuestras heridas son las generadas en la época infantil. Recordar que es cuando nosotros a nivel cognitivo y a nivel, digámoslo así, de formación de nuestras neuronas y de nuestras conexiones neuronales, que es cuando nosotros estamos formando nuestros procesos creativos y nuestros procesos de pensamiento, no somos maduros. Entonces, al no tener esa flexibilidad y esa madurez, nosotros grabamos como improntas, ¿vale? Grabamos como fotografías, como si estuviéramos haciendo fotos con una cámara de fotos. Nos quedamos con esos traumas porque no le podemos dar consciencia y porque no tenemos una visión a pájaro como la que podemos tener cuando somos más maduros y, ojo, más conscientes, porque no todo el mundo es consciente. Entonces, si somos capaces de ser más maduros y más conscientes, podemos darle esta vista a pájaro y entonces cualquier, digamos, entre comillas, situación que nos pueda alterar, podemos darle una evolución y no nos afecta, no nos genera una herida, como sí nos pasa cuando somos pequeños. Porque cuando somos pequeños no tenemos este tipo de posibilidad de reacción y esta posibilidad de transmutación, ¿no? Entonces se nos quedan como improntas. Entonces, las personas que han tenido una infancia en las cuales a lo mejor han tenido una figura, la figura de la madre o la figura del padre, habitualmente, que han sido muy exigentes con sus hijos, muy súper exigentes, y que de la misma forma han sentido el rechazo porque los hijos o las hijas no han estado a la altura o han pensado que no han estado a la altura de esos padres, y los padres les han hecho sentir esa infravaloración, es decir, ese rechazo. Los niños han sentido un rechazo, ¿no?, de sus padres, y al mismo tiempo normalmente va acompañado por ese abandono. Es decir, si mi madre me rechaza porque nunca hago las cosas bien, porque cada que hago algo nunca lo hago bien y no estoy a la altura del hijo o de la hija que debo de ser, en este caso del hijo que debo de ser, pues entonces yo siempre me siento rechazado por mi madre, ¿no? En el caso de un hijo, pues imaginaos, encima es la figura femenina, ¿no? La mujer me rechaza a mí. Y además me siento desprotegido, ¿no? O sea, somos niños, necesitamos la protección de nuestro, digamos, entorno cercano, que para nosotros son nuestros líderes y son nuestros padres. Entonces, si ellos nos rechazan y además nos desprotegen, ¿no?, nos sentimos protegidos, nos sentimos abandonados al final. Entonces se nos queda la impronta de no soy lo suficiente como para que me quieran,
y no soy lo suficiente para que me amen, ¿vale? No merezco amor, no merezco que me quieran y no llego, ¿vale? No llego a que me quieran, ¿no? Es que no merezco que me amen. Entonces me rechazan. Soy algo que no es necesario. Entonces un niño así luego crece con esa herida y evidentemente cuando tiene que abrir su corazón y se convierte en un adulto y tiene que abrir su corazón, es cuando empieza a pensar, bueno, pues si yo abro mi corazón y empiezo a mostrar quién soy, no me van a querer, ¿vale? No me van a querer porque no soy suficiente para esta persona y al no ser suficiente para esta persona me va a rechazar. Entonces, antes de que me rechace esta persona, la rechazo yo o le rechazo yo y le abandono yo. Por lo tanto, fijaos que perpetúan el mismo ciclo que ha aprendido de cara a su familia, a sus familiares cercanos, ¿no? Habitualmente, incluso seguramente ya han tenido relaciones pasadas en las que han repetido este patrón. Entonces han tenido matrimonios fallidos donde se han unido a personas que normalmente pues han abusado a nivel emocional, ¿no? Y han sido maltratados emocionalmente porque no han sabido poner límites, porque su valoración ha estado fundamentada en la valoración externa de su pareja, ¿no? De la persona. Y esto viene de esta impronta negativa que se ha quedado impregnada, ¿vale? En ese circuito neuronal, ¿vale? Esto es un patrón de comportamiento. Y vamos a decir, igual que los ordenadores, se les genera un código y repiten el código hasta morir. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos códigos de implementación, códigos estructurales, ¿vale? Códigos de conducta. Y si no somos conscientes del origen de ese código, si no tenemos esta vista a pájaro, si no tenemos esta inteligencia cuántica, ¿vale? De ver dónde está la impronta emocional, no vamos a dejar jamás de hacer este patrón. Es que es pero matemático. Igual de matemático que son muchas cosas, esto es pues eso, como una ley universal, lo mismo. Entonces, qué importante es ser consciente de que la responsabilidad no es, bueno, pues las parejas, el otro, el no sé qué, o el fallo lo tengo yo, porque yo soy imperfecto, soy inferior. No. En esta despolarización debemos de irnos al centro. ¿Cómo podemos procesar o cómo podemos empezar a romper estos patrones? Lo primero es darnos cuenta de que hay un patrón, ¿vale? Desapegarnos de nuestro ego, que es el que cree que lo sabe todo, y empezar a abrir los oídos y a ver esto con esta inteligencia cuántica, con esta inteligencia sensitiva, mucho más conectada al corazón que a la cabeza, que es la que impide que nosotros rompamos este patrón. ¿Por qué? Porque la cabeza tiende siempre a culpar a lo de fuera. Es decir, si yo creo que no llego, por ejemplo, en una relación porque me creo que la otra persona está por encima mío o este tipo de situación, pues entonces tiendo a pensar, bueno, ya llegará la persona que sea más compatible, y me estoy autoengañando y autosaboteando. No es cuestión de que llegue una persona, que también llegará una persona compatible, pero siempre y cuando tú evoluciones, es decir, siempre y cuando tú sanes estas improntas que se han quedado en tu patrón, ¿no? En tu genética de chiquitín, ¿no? Entonces aquí lo principal es, tienes que borrar ese patrón, porque estás repitiendo el patrón una y otra vez, y es un patrón repetitivo de conducta que va a seguir atrayendo las mismas relaciones, esas relaciones en las cuales tú
vas a hacer lo mismo. Es decir, vas a estar 3-4 meses, lo dejas, 3-4 meses, lo dejas, 3-4 meses, lo dejas. Te súper ilusionas al principio, crees que esa persona va a ser la persona que te va a cambiar la vida, luego ves que es exactamente igual una y otra vez, pero con caras diferentes. Y esto es por lo mismo, porque la información, y ahora ya empezamos a ver esta vista de pájaro, la información que viene del universo es: rompe ese patrón, cura tus heridas. Esto a un modo más concreto. Rompe el patrón, cura tus heridas. ¿Quieres tener relaciones de amor profundas que nacen desde el amor tuyo profundo hacia ti? ¿Quieres respetarte? ¿Quieres valorarte? Porque esto nace de una desvalorización que tienes profunda de ti mismo o de ti misma. ¿Quieres tenerlo? Entonces, para tener relaciones sanas que construyan en tu vida, primero hay que sanar este interior tuyo, hay que ir a tu herida, a las heridas, ¿vale? Y hay que darle conciencia a esa parte de ese recuerdo que se quedó atorado en ese momento, ¿vale? Entonces, aunque duela, y ese es, digámoslo así, el momento más difícil, hay que ir ahí, ¿vale? A ese trabajo, a esa sanación. Por eso hablamos de sanación cuántica, porque es un trabajo de ir hacia el pasado, a ese momento más infantil, a ese momento donde se quedó esa impronta, ese impacto, donde se quedó ese impacto y ese dolor, ¿no? Y darle esa comprensión, ¿vale? Es como romper ese patrón, es romper, ¿vale? Ese circuito y esa conexión averiada, ¿no? Es como si tú vas por una autopista y siempre pasas por un puente que tiene un agujero. Y dices tú, madre mía, cada vez que paso por el agujero, pues a veces me quedo atrapado, a veces no puedo pasar por la carretera, total, que es que no puedo pasar porque el agujero no me deja pasar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir una nueva carretera. Si no construimos una nueva carretera que dejemos de pasar por ese agujero, si no construimos una nueva carretera, otra autopista nueva, pum, 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 que vayamos directos al destino que queremos, pues entonces vamos a seguir repitiendo lo mismo, vamos a quedarnos atorados en el agujero, ¿no? Pues esto es lo mismo, nosotros estamos construyendo una carretera neuronal diferente y eso es un patrón nuevo de comportamiento, pero los patrones de comportamiento se construyen, 1, siendo consciente, 2, generando acciones que vayan en contra de nuestra mente. O sea, es decir, si nuestra mente nos sabotea y nos dice no, nada de emociones, por aquí no, esto lo controlo yo, enfriando la situación y volviendo a repetir el patrón, pues no, hay que ir a eso, hay que vivir la experiencia de sentir puro pánico y terror, de verdad, porque hay que atravesar y generar una nueva carretera, o sea, un nuevo pensamiento, un nuevo proceso de acción, y ese nuevo proceso de acción y esa nueva carretera va a costar y va a dar miedo. Hombre, claro que sí que va a costar y va a dar miedo, por eso se genera una nueva carretera. De la misma forma que se generó un impronto cuando eras pequeñito o pequeñita y se generó un trauma, ¿a qué costó y dolió? ¿A qué dolió? Pues claro que dolió, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo te pasa para si quieres generar una nueva impronta, una nueva carretera. Es que también te va a generar un momento de miedo, un momento de incertidumbre. Lo que pasa que hay una gran diferencia, esto es lo que hay que ser conscientes. No es lo mismo hacerlo cuando éramos pequeñitos, ¿vale? Que ahora. Es decir, ha sido mucho más difícil de pequeños que ahora. Ahora somos mucho más conscientes, ahora tenemos herramientas, tenemos formas de calmar nuestra mente, ¿vale? Y no significa repetir el patrón. Si queremos generar un nuevo patrón más sano, hay que no repetir el patrón, que es insano, lógicamente. Pero tenemos herramientas para aplacar esa ansiedad y para tranquilizar nuestra mente y para estar más conectados. Entonces, ¿es más fácil y cuesta? Sí, por supuesto que cuesta, pero ¿es más fácil también? Sí, también es más fácil. Y luego, ¿lo que vamos a ganar es infinitamente superior? Por supuesto,
porque lo que vamos a ganar es un fortalecimiento brutal. Es decir, la persona cuando genera una nueva carretera ha cambiado su vida. Ahí está haciendo una transformación cuántica de esa persona. Es decir, la nueva persona en la que te conviertes, nada que ver con la nueva persona que eras antes. Nada que ver. Porque el hecho de generar un esfuerzo de esta forma, estás generando una seguridad en ti. Porque la próxima vez que tengas que volver a generar otra carretera, ya no es como la primera vez. Ya va a ser mucho más fácil, porque ya lo has hecho una vez y luego lo harás una segunda y una tercera y una cuarta. Y entonces el generar carreteras va a ser la forma nueva de vida. Fijaos, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Socorro. Pues sí, es tu nueva forma de vida. La forma de vida que eres más auténtico, la más auténtica, la tuya. Tú, una persona conectada con quien eres, auténtica, que no tiene que poner máscaras, que no tiene que parecer algo que no es, sino que es tal cual y además que se le quiere por lo que es decir, se te va a querer por quien eres, porque eres auténtico, eres auténtica, se te va a querer así y eso es que la gente lo va a reconocer porque tu mirada cambia, tu energía cambia, tu forma de ser cambia, tu forma de moverte, tu forma de pensar, todo tú ha cambiado, tu energía, tu vibración ha cambiado y eso lo vas a transmitir sin hablar. Tú vas a ser diferente y las personas que te ven lo van a sentir. Así que sí, merece la pena, muchísimo. Y yo os lanzo como siempre desde aquí este reto para que os lancéis a la aventura de atravesar y de crear nuevas carreteras. Y bueno, con las técnicas que yo trabajo en mis sesiones, trabajamos en deshacer esos nudos y deshacer esos patrones de pensamiento y darle conciencia a cuando eras pequeño o pequeña para que sea muchísimo más fácil lo que es generar tu nueva carretera. Así que bueno, ya sabéis cómo contactar conmigo. Espero que esto os haya ayudado, ¿no? Que os haya dado pues una visión mucho más esperanzadora, sanadora. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, compartirlo y nos escuchamos en el siguiente ratito. Gracias.